Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un honor poder llegar a sus casas a través de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a comenzar una serie llamada Escuela de Profetas Golden Edition. Y el tema básico del día de hoy que vamos a tener es acerca del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Voy a estar hablando en 4 videos diferentes acerca de la persona, la presencia, los dones y la unción del Espíritu Santo. Hoy quiero comenzar hablando de esa persona tan importante. La persona del Espíritu Santo, para muchos dicen que es una fuerza, que es la fuerza activa de Dios, que es una inteligencia, un sistema inteligente, divino. Pero realmente el Espíritu Santo es una persona. Cuando vemos todo su desarrollo a través de la historia, en la vida, en la obra de la salvación, y no solamente en esto, sino en el mover de lo sobrenatural en la iglesia, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es simplemente la mano de Dios, sino que es Dios mismo. Es una persona que tiene sentimientos, emociones, intelecto, que puede ser ofendida, que puede ser exaltada y que tiene un propósito en la tierra. Y de hecho, es la parte de la deidad que se encuentra activamente en este momento en la tierra. Cuando vemos toda la manifestación de lo que está ocurriendo en esta generación, nos damos cuenta que esta generación tiene un hambre profunda, tiene una necesidad imperante, tiene una sed que no puede ser saciada ni por el entretenimiento, ni por las redes sociales, ni por muchas cosas que pueden haber hoy. Ni siquiera la sexualidad que está a la orden del día puede saciar el hambre que tiene nuestra generación. Y esta hambre es una hambre profunda por una experiencia, por algo fresco, por algo diferente. Es el Espíritu Santo el que produce esta hambre y el que puede saciarla. Ahora bien, quiero hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. Es decir, algunos lo describen como la tercera persona de la Trinidad, otros lo describen como la primera persona de la Trinidad. Pero realmente, ¿quién es el Espíritu Santo? Y quiero mencionarlo de esta manera: el dulce Espíritu de Dios. En uno de los códices bíblicos se dice que Él es Dios de Dios, luz de luz, esencia de esencia. Así como el Padre es Dios, así como Cristo es Dios, así mismo el Espíritu Santo también es Dios. Es decir, Él tiene una preeminencia dentro de la creación, tiene una preeminencia dentro de la salvación, tiene una preeminencia dentro de tu vida y la mía cuando le abrimos la puerta. Este es el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quiero destacar es el principio activo de la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice literalmente que el Espíritu Santo en el principio, o más bien de esta manera se lee: Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1 verso 3. Desde el principio vemos a Dios obrando y vemos al Espíritu Santo trabajando. Y usted dirá, ¿qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas? Una de las palabras específicas que explica lo que hacía el Espíritu Santo era incubar luz, incubar dentro de la materia. O sea, el Espíritu Santo estaba preparando la tierra para las órdenes del Padre. Si usted ve después del verso 2, dice en el verso 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el verso 2 el Espíritu Santo se está moviendo, pero en el verso 3 el Padre habla y dice, sea la luz. Esto significa que el Espíritu Santo estaba preparando la tierra para un movimiento genuino de la voz de Dios. Vemos al Espíritu Santo moverse activamente, siendo el preparador de la voz de Dios. Es decir, asimismo en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo está moviéndose constantemente, lo que hace es preparar nuestras almas, nuestros espíritus, nuestra esencia para poder escuchar a Dios. Por eso en el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios, o Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Es decir,
el Espíritu estaba sobre la palabra, porque acuérdense que en el término simbológico, las escrituras, cuando la simbología que utilizan para hablar de palabra es las aguas. Entonces, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, era moviéndose sobre la palabra para preparar la esencia de la tierra para recibir la voz de Dios. Entonces, no podremos escuchar a Dios profundamente si no tenemos esa comunión, esa conexión con el Espíritu Santo. La Biblia dice, en toda la historia, habla acerca de hombres que fueron ungidos por Dios. Y estos hombres, el Espíritu de Dios caminó con ellos activamente. La Biblia dice literalmente que el Espíritu Santo se movía en ellos, venía de tiempo en tiempo, descendía sobre ellos y los ungía. Él fue el que ungió a Saúl. En el capítulo 10, verso 10 del libro de Primera de Samuel, dice que el profeta le dice: y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás como los demás profetas. La Biblia dice en el capítulo 16 que el Espíritu de Dios vino sobre David, y en este mismo capítulo 16, en el capítulo 17, mató a un gigante, un niño de 16 años. Es decir, el Espíritu Santo, cuando se movía en la tierra sobre los hombres, causaba maravillas, causaban cosas impresionantes. El Espíritu Santo fue el que ungió a los jueces, el que ungió a los libertadores, el que levantó profetas. El Espíritu Santo fue el que ungió a los reyes que ganaron las victorias de Israel. Es decir, el Espíritu Santo ha tenido una participación constante en la historia de la tierra. Todos los hombres que se han levantado con poder, con el poder de Dios, han sido ungidos y llenados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios constantemente moviéndose en nuestra generación. Hay algo que quiero tocar aquí muy importante. Ha habido una corriente teológica que está hablando acerca de la deidad de Cristo. Está contradiciendo el que Cristo es Dios. Y la Biblia habla de que la sana doctrina no es lo que habla la gente de ropa, zapatos y demás. No, la sana doctrina es estos puntos específicos. Número 1, el nacimiento virginal de Cristo. Número 2, su caminar constante en santidad en la tierra. Número 3, cuando Él muere vicariamente en la cruz del Calvario. Y número 4, cuando Él resucita, porque su resurrección es nuestra resurrección. Cuando hablamos de estos 4 principios principales, estamos hablando de los principios activos del fundamento de nuestra fe. Número 1, el nacimiento virginal de Cristo. Número 2, su concepción, o sea, su vida de santidad. Número 3, su muerte vicaria. Y número 4, su resurrección. En cada una de estas, la Biblia dice que estuvo el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18, dice que se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esa concepción fue milagrosa, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre ella, y al venir sobre ella la sombra, se halló que ella había concebido por el Espíritu de Dios. Lo segundo que tenemos que hablar es la preparación o la vida de santidad de Cristo. La Biblia dice que Él fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan en su forma de hombre. Fue bautizado y dice el Espíritu de Dios vino. En el libro de Hechos 10:38 dice: y como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, Él fue ungido, Él fue lleno del Espíritu Santo. Lo tercero que tenemos que hablar es su muerte. La Biblia dice que Él lo fortaleció en el Getsemaní, y por el Espíritu Él fue llevado a la cruz. Es decir, Él fue llevado como oveja al matadero por el anticipado conocimiento y el consejo de Dios. Lo número 4 que tenemos que hablar acerca de esto es la resurrección de los muertos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11, y el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, dice el texto, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, no hay resurrección si no tenemos al Espíritu Santo. Y por último, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 30, que Él es el sello de nuestra herencia. Es decir, Él es las arras de nuestra herencia, y fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Quiero hablar un poco acerca del conocimiento de los nombres con los que se ha llamado al Espíritu Santo. Número 1, hay 11 nombres diferentes. Número 1 es el Santo Espíritu. Número 2, el Espíritu de Dios. Número 3, el Espíritu del Señor. Número 4,
el Espíritu. Número 5, Espíritu de santidad. Número 6, Espíritu de vida. Número 7, el Espíritu de Cristo. Número 8, el Espíritu de la verdad. Número 9, el Espíritu del Dios viviente. Número 10, el Espíritu de la promesa. Y por último, número 11, el Consolador. Todos estos nombres hablan de su movimiento en diferentes momentos de la historia. Y Dios quiere sobre tu vida en este tiempo moverse como el Consolador. Cuando hablamos de la personalidad, porque para hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, deberíamos hablar acerca de su personalidad. Tendríamos que tocar específicamente cuáles son las áreas que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para la salvación. La palabra contristar es entristecer. Y él dice: no entristezcan al Espíritu Santo, porque ese es el sello que ustedes tienen para el día de la salvación. Y tú dirás: ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa, o si fuera una inteligencia como una especie de computadora, entonces no podríamos entristecerlo. Pero como sabemos que Él es una persona, Él puede ser entristecido. Entristecerse es causar dolor, aflicción o tristeza al corazón de alguien. Esto habla de una persona que tiene personalidad, que tiene emociones, que tiene sentimientos. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 16 verso 8 que Él es el consolador. Para una persona poder consolar o animar a otra o sanar a otra emocionalmente, tiene que tener intelecto. La Biblia dice que Él nos convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Esto también habla de intelecto. Esto habla de un sistema de pensamiento que está dentro de una persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona. No solamente esto, la Biblia dice, Hechos capítulo 15, verso 28 dice: y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando Santiago. Esto habla de que el Espíritu Santo tiene una capacidad de decisión, tiene emociones. Esto está ampliamente clarificado en las Escrituras. En muchos momentos en que el Espíritu dijo, en que el Espíritu guió. Dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 2 verso 7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Una persona es la que tiene capacidad de hablar. Una persona es la que tiene capacidad de comunicarse, de conversar, de entablar relaciones, porque tiene un sistema interno de emociones, de intelecto, de razonamiento, de raciocinio, y todo esto está clarificado en la persona del Espíritu Santo. Ahora, quiero tocar uno de los puntos más específicos, y es acerca de la divinidad del Espíritu Santo, porque una de las cosas que está surgiendo hoy es que no solamente quieren remover la divinidad de Cristo, sino también la divinidad del Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 5 o 6 en adelante, dice la Biblia que está hablando Pedro con Ananías y no había llegado Zafira todavía, su esposa. Y dice la Biblia que él le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí deja claramente visto que cuando Ananías trata de tentar al Espíritu del Señor, cuando Ananías trata de mentirle a Pedro que tenía el Espíritu Santo, que estaba dirigido por el Espíritu Santo, él dice: no has mentido a los hombres, o sea, no me has tratado de mentir a mí, sino que a Dios has tratado de hablar mentiras. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como lo es el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de las áreas de la divinidad tiene una función específica. Porque la Biblia habla de esto, dice: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión gloriosa del Espíritu Santo. Es decir, con el Padre yo recibo amor, identidad, recibo aceptación, se rompen las raíces de rechazo. Ahora con el Hijo yo recibo gracia, esa capacidad para moverme ilimitadamente en lo sobrenatural. Pero con el Espíritu dice la Biblia que yo tengo comunión. Es decir, el Espíritu Santo, como dije al principio del video, es
el que permite, el que prepara el ambiente para que yo pueda escuchar la voz de Dios más claramente. El Espíritu Santo es el que prepara la atmósfera para que yo pueda tener comunión con Dios. De hecho, la voz real de Dios, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, todo el pueblo de Israel tuvo miedo y le dijeron a Moisés: sube tú al monte y no nos expongas a nosotros a la voz de Dios, sino que tú habla con él porque es demasiado terrible. El Espíritu Santo es como ese filtro que nos permite escuchar la voz de Dios de una manera dulce y sensible en nuestro espíritu. Por eso el nivel de sensibilidad. La Biblia habla también de la divinidad del Espíritu Santo, porque dice que Él inspiró las Escrituras, que los santos hombres de Dios, en el segundo libro de Pedro dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron acerca de estas cosas. El libro de Gálatas también dice, Gálatas capítulo 3, verso 5, que el que hace maravillas entre nosotros es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es la fuente de los milagros. También dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, verso 22 al 24, que tú puedes blasfemar acerca del Padre, tú puedes blasfemar acerca del Hijo, pero si blasfemas acerca del Espíritu Santo, no te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, ni en este momento ni cuando se efectúe en el próximo siglo la resurrección. Es decir, lo que te está diciendo las Escrituras es que el Espíritu Santo no solamente es Dios, sino que tiene un nivel de prioridad en la deidad. Tenemos que tener relación con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, y usted dirá, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a los demonios la obra, o a Satanás, la obra del Espíritu Santo. Y cuando yo miro esto, me sorprendo y hasta tengo temor, porque he visto muchísima gente en las redes sociales hablando de milagros o diciendo que tal o cual ministro o tal o cual milagro son falsos, cuando realmente, o que son hechos por los demonios, cuando realmente exactamente eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tomar algo que es de Dios y atribuírselo a los demonios, atribuírselo a las tinieblas. Y da temor entender o ver que esto era lo que ocurría con los fariseos, que como no podían detener el movimiento, la manifestación de lo que Cristo hacía, lo que hacían era decir que Cristo estaba siendo usado por Satanás o por Belcebú. Ahora, hablando claro, usted dirá, ok, he escuchado acerca de la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿O por qué? ¿Qué puedo hacer para tener esa comunión con el Espíritu Santo? Esa relación con el Espíritu Santo y conocerlo más. Número 1, la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Santiago capítulo 4, verso 5 dice, el Espíritu que Él hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, el Espíritu Santo tiene deseos de estar con nosotros. Ya tenemos una gran victoria. Lo segundo es que dice que Él es quien nos bautiza con poder. Necesitamos al Espíritu Santo. Es importante porque Él nos llena del poder de Dios. Número 3, Él nos da acceso a los reinos celestiales. La Biblia dice que si no nacemos del agua y del Espíritu, no podremos ver o entrar al reino de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos da acceso al reino espiritual. Número 4, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Porque Él revela la voluntad y el propósito del Padre en nuestras vidas. Número 5, porque Él es el Espíritu de verdad en la boca de los profetas. Quiero cerrar con esto. Este video hemos hablado acerca de la persona del Espíritu Santo, pero quiero orar por ti para que tú puedas conocer al Espíritu Santo. Aprendí en Colombia esto: el Espíritu Santo no es una experiencia, o caminar con el Espíritu Santo no es una experiencia, es una relación con el Espíritu Santo que tienes que tener. Quiero orar para que el Espíritu de Dios te visite, te llene, se manifieste en tu vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estas personas que están mirando, por cada persona que va a mirar este video. Te pido en el nombre de Jesús que tú derrames una manifestación profunda en sus vidas de tu Espíritu. Señor, tú prometiste el Espíritu Santo. Y yo pido ahora, Señor, que cada persona que está viendo reciba y entienda y conozca la persona del Espíritu Santo.
Padre, que dejen de contristar al Espíritu Santo, que dejen de ofender al Espíritu Santo y comiencen a tener una vida y una relación genuina con Él. Que tú sacies el hambre, que tú sacies la sed que hay en sus vidas a través del Espíritu Santo. Gracias, dulce Espíritu. Yo te pido que cada persona entre en esa convicción. Si hay alguno que está en pecado, que sea convencido de pecado. Si hay alguno que está moviéndose injustamente, que sea convencido de justicia. En el nombre de Jesús. Y que tu poder venga sobre cada uno de ellos y te puedan conocer. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video. Shalom.